Bueno, vamos a comenzar con la introducción a la inteligencia artificial. Yo voy a estar acá arriba y dependiendo de la slide voy a ir moviendo este como picture in picture o de repente sacarlo si no aporta mucho. Primero reflexionemos un poco en qué entendemos por inteligencia, ¿ya? Es difícil definir qué es la inteligencia porque uno puede pensar que hacer algo inteligente es hacer algo humano. Sin embargo, los humanos a veces hacemos cosas que no parecen ser tan inteligentes, ¿cierto? También uno puede pensar si la inteligencia, la definición de inteligencia tiene que ver con una condición conductual o con una condición cognitiva, ¿cierto? Entonces, esa discusión va a ser súper importante para en un par de slides más. Pero lo que quiero enfatizar ahora es que si bien no nos casamos con una definición de inteligencia, hay algo que es claro, que es que la inteligencia es lo que nos distingue o nos diferencia del resto del reino animal, ¿cierto? Por supuesto que podemos encontrar algún nivel de inteligencia, voy a usar el término sin definirlo todavía, pero podemos encontrar cierto nivel de inteligencia en otros animales, ¿cierto? Como los perros, los delfines, sobre todo los pulpos. Pero ciertamente nuestra capacidad cognitiva es muy superior y eso nos ha permitido básicamente dominar el mundo, ¿cierto? Porque a diferencia de otros animales, nosotros no necesitamos sufrir una adaptación biológica o genética, si quieren, a distintos ambientes para cruzar el mundo, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cruzar una extensa región con temperaturas bajo cero, menos 50 grados por ejemplo, tenemos dos opciones. La primera es adaptarnos a ese tipo de temperatura, ¿cierto? Como un oso polar y poder vivir a esa temperatura, con nieve y todo. Pero nosotros no necesitamos hacer eso, porque como tenemos inteligencia, podemos construir embarcaciones o vestimenta que nos permitan llevar a cabo ese desafío, ¿ya? Lo mismo de cruzar de un continente a otro. El hombre puede hacerlo construyendo una embarcación y no tiene que desarrollar la capacidad de nadar kilómetros de un continente a otro. Entonces, eso es como lo clave de la inteligencia, ¿cierto? Que es una condición que es específica al ser humano. Entonces, como solo la hemos encontrado en ese nivel, al menos en seres humanos, la siguiente pregunta es natural, es si podemos o no tener inteligencia en entes que no sean humanos, ¿ya? O sea, no solamente porque no la hayamos presenciado, eso quiere decir que un ente que no es humano no puede ser tan inteligente como un humano, ¿cierto? Entonces, de ahí nace la gran pregunta si la inteligencia puede existir en entes no humanos, ¿cierto? Y si tiene sentido definir la inteligencia de forma absoluta, o sea, que su definición no dependa del humano, para poder determinar si otros, como le dije antes, entes son inteligentes o no, ¿ya? Entonces hay un montón de cosas que uno puede también asociar a la definición de inteligencia. Por ejemplo, tener conciencia de sí mismo. ¿Es eso ser inteligente? ¿Tener conciencia de sí mismo? Bueno, es una de las preguntas abiertas, ¿vale? Entonces, incluso antes de definir la inteligencia de la forma en que lo vamos a hacer en esta sesión al menos, podemos identificar dos tipos de inteligencia, ¿ya? De inteligencia artificial, perdón. Una es la inteligencia artificial fuerte y la otra es la inteligencia artificial débil, ¿no? Y esta definición fue hecha por Searle en 1980 y hace la siguiente distinción. La inteligencia artificial fuerte es humano equivalente en el sentido de que si hay una máquina, ¿ya? Vamos a entender por máquina a un ente sintético que es capaz de ejecutar instrucciones, ¿ya? Como un computador, pensemos en un computador. O robot le podríamos decir también, pero vamos a referirnos a ellos como máquinas. Esta máquina posee inteligencia artificial fuerte si su inteligencia es al nivel humano en todo sentido, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la máquina realiza actos humanos y al mismo tiempo tiene un proceso cognitivo que es equivalente al del humano, ¿ya? O sea, no solamente realiza actos que se ven inteligentes, sino que además piensa para hacerlo. Si esto ocurre en una máquina o en un ente que es sintético,
entonces vamos a decir que estamos en presencia de la inteligencia artificial fuerte, ¿no? Porque es un ente inteligente y su inteligencia es indistinguible de la del humano, ¿no? Incluso a nivel cognitivo. Por otro lado, la inteligencia artificial débil es un tipo de inteligencia artificial que solo se ve inteligente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que perceptualmente el ente con inteligencia artificial fuerte y el ente con inteligencia artificial débil perceptualmente se comportan iguales, ¿ya? Ambos juegan ajedrez como un humano, ambos entienden un chiste como un humano, ambos resuelven un cubo Rubik como un humano, ¿ya? Pero el ente que posee inteligencia artificial débil no tiene un proceso cognitivo o no necesariamente tiene un proceso cognitivo como tal, ¿no? Entonces, esta es el tipo de inteligencia artificial débil que nos va a interesar a nosotros, ¿no? Que son la condición que tienen algunas máquinas para realizar labores que parecen inteligentes, o sea, me podrían engañar con sus actos. Yo pienso que realmente es un humano porque veo que lo que hace es inteligente, pero sin embargo no tiene ningún proceso cognitivo adentro de la máquina, no está pensando. Entonces puede que esté programado de forma muy rudimentaria, con muchas instrucciones, con muchos bucles if en cada caso y determina bien qué hacer en cada situación y se ve inteligente, pero es una lista de instrucciones. Entonces, si ese es el caso, esta máquina posee inteligencia artificial débil. Esta definición de inteligencia artificial débil, de que las máquinas parecen ser inteligentes y no es que sean inteligentes, sino perceptualmente o conductualmente son inteligentes, está relacionada con el test de Turing, ¿ya? Turing en 1950 se propuso responder la pregunta de si las máquinas podían pensar, ¿ya? Entonces, ahora, a ver, si puede estar. Okay. Entonces, Turing en 1950 publicó este artículo que está aquí arriba, ¿ya? En la revista Mind, en donde se preguntó si las máquinas podían pensar. Y él comienza concluyendo directamente que no tiene sentido responder esa pregunta, ¿cierto? Entonces él propone responder otra pregunta, más que responder una pregunta, propone hacer un test, ¿ya? Un juego, se llama el juego de la imitación. Entonces el juego es bastante simple de explicar. Se enfrentan una máquina y un computador a jugar y son evaluadas por un interrogador, ¿no? Entonces ninguno de los jugadores tiene acceso directo al interrogador. Entonces, ellos se pueden comunicar a través de mensajes y el interrogador les hace preguntas a ambos jugadores, ¿cierto? Al humano y a la máquina. Preguntas de distinto tipo. Y si al final del juego la máquina logra convencer al interrogador que la máquina es el humano, entonces como que engaña al interrogador, entonces se dice que esa máquina pasó el test de Turing. Entonces es súper claro que el test de Turing, que lo que pretende hacer es determinar si una máquina es inteligente o no, evalúa o detecta netamente la presencia de inteligencia artificial débil, ¿no? Porque solamente quiere ver si una máquina actúa como inteligente, en el sentido de actuar como inteligente es ser actuar como humano, ¿no? Entonces esta es la definición de inteligencia artificial que nosotros vamos a asumir durante este curso, y es básicamente dice que una máquina es inteligente si es que sus acciones parecen inteligentes. ¿Y cómo determino yo eso? Bueno, si yo veo una máquina realizando una acción y yo reflexiono que para realizar dicha acción yo debería pensar, bueno, entonces esa acción para mí es inteligente. Entonces es súper claro esta definición porque deposita la inteligencia no en el actor, no en el ente que realiza la acción, sino en el observador, ¿no? Si yo soy observador y presencio un acto, entonces la determinación de si ese acto es inteligente está en mí, no está en el acto. Entonces, para un observador un acto puede ser inteligente y para otro observador un acto puede ser no inteligente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, veamos un par de casos. Si yo veo una máquina abriendo y cerrando una puerta cada vez que aparece un humano, ¿cierto? Como las puertas de un centro comercial, ¿cierto? O cualquier área climatizada, sabemos que uno se acerca y se abre la puerta.
Por supuesto que eso no es inteligente, ¿cierto? Porque sabemos la ciencia que hay detrás, sabemos que hay un sensor, ¿cierto? Que tiene un láser, puede ser, y cada vez que el láser se corta, entonces se activa algún circuito y la puerta se abre, ¿cierto? Sin embargo, si veo una máquina que tiene una cámara y dos manos robóticas resolviendo un cubo Rubik, entonces por supuesto que yo digo, esta máquina es mucho más inteligente, porque al menos yo, para realizar esa tarea de resolver el cubo, yo debería pensar, ¿cierto? Entonces, pero eso en gran parte tiene una carga del conocimiento que yo tengo de cómo funcionan estas máquinas, ¿cierto? O el conocimiento que todos tenemos, porque si hace 50 años dijéramos que le dijéramos a nuestros padres o a nuestros abuelos, sabes que en 50 años más, en el 2020, tú cuando te subas al bus o al metro, vas a llegar con una tarjeta, y con una tarjeta vas a tocar y se van a abrir la puerta y te va a cobrar automáticamente la tarjeta. Claro, en ese tiempo la tecnología no estaba tan masificada como está ahora, y ese acto habría parecido inteligente, ¿cierto? Entonces, es importante hacer esa distinción, porque el determinar, como les decía antes, el determinar de si la máquina es inteligente depende de cuál es la información previa que tiene y cuánto conoce el observador, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, parece que la inteligencia artificial débil nunca llegaría a la inteligencia artificial fuerte, ¿cierto? Porque uno siempre podría descubrir cómo está funcionando la máquina, y si bien no está pensando, tiene una lista de instrucciones que se puede entender en algún punto, ¿cierto? Por supuesto que si uno tiene una red neuronal entrenada con millones y millones de parámetros, o un algoritmo que tiene cientos de miles de líneas de código, yo pierdo control de entender qué es lo que se está haciendo, ¿cierto? Pero una cosa es no entender qué se está haciendo, y otro es que la máquina exhiba realmente un nivel cognitivo, ¿no? Entonces, la última idea que quiero decir para cerrar esta parte es que la inteligencia artificial es un estado, ¿no? Entonces, es una condición que alcanzan las máquinas que les permite realizar tareas que parecen inteligentes. Entonces, podemos cerrar con eso, esta parte, en que la inteligencia artificial es un estado. Entonces, ahora viene la pregunta de cómo alcanzamos ese estado, que es lo más importante, ¿no? Entonces, para eso veamos un ejemplo en donde describimos brevemente una forma clásica de... No sé cómo me puedo achicar por acá. Ahí sí. Ya. La primera forma de alcanzar la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, vamos a suponer un mundo muy pequeño, ¿ya? Un mundo muy simple, en donde el mundo consiste simplemente en decidir cómo me visto hoy en función del clima, ¿ya? Ese es el mundo. Entonces, el mundo no consiste en entender chistes, ¿cierto? No consiste en entender sarcasmo, no consiste en hacer poemas, no consiste en resolver cubos o jugar ajedrez, ¿cierto? El mundo es súper simple. Entonces, si una máquina puede realizar esto de forma inteligente, vamos a decir que esta máquina tiene inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo programamos esta máquina para que viva en este mundo y sea inteligente? Bueno, la primera forma es desarrollar un algoritmo que es como un árbol de decisión, ¿cierto? De la forma clásica. Y la forma clásica es ponerse en todos los casos, ¿no? Y derivar un conjunto de reglas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver este diagrama que está acá, en donde pregunta si está lloviendo o no, ¿cierto? Si no está lloviendo, me visto de cualquier forma, y si está lloviendo, nuevamente tengo dos opciones. La primera es: si está lloviendo y hay viento, me pongo un impermeable, y si está lloviendo y no hay viento, uso un paraguas, ¿cierto? Entonces, si yo veo una máquina que en la mañana hace esto, digo, bueno, esta máquina es inteligente y está construida con un conjunto de reglas. ¿Y de dónde salió este conjunto de reglas? Bueno, es la política que uno podría usar para decidir cómo salir vestido en la mañana, ¿cierto? Y uno puede de alguna forma destilar este conjunto de reglas para codificarlas en la máquina. Entonces, ¿qué es lo bueno? Lo bueno de esto es que el código es interpretable por humanos, ¿cierto? Porque la máquina está programada con lenguaje humano. Yo esto lo puedo escribir en una máquina, pero también se lo puedo contar a otra persona, ¿cierto? Es muy, muy simple. Veamos otro ejemplo con esta misma técnica, ¿no? Vamos a hacer por acá. Este es otro ejemplo en donde
la máquina clasifica frutas, ¿ya? Entonces, frente a una fruta, yo sigo esta ruta que está acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si la fruta no es verde, pero sí es amarilla y es redondo, entonces es un plátano. O si no es verde y no es pequeño, pero además es dulce, perdón, si no es verde, no es amarillo, es pequeño y no es dulce, entonces es una uva, ¿ya? Entonces uno podría generar una heurística para clasificar las frutas de esta forma, ¿cierto? Y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 frutas. Podemos determinar qué fruta es con a lo más 1, 2, 3, 4 preguntas, ¿ya? Entonces, cuando el problema es un poco más complicado, las reglas son un poquito más. Y en este caso es claro cuáles son las reglas, ¿cierto? Pero hay problemas más complicados como el siguiente. Consideremos el problema de ajedrez, de jugar ajedrez, ¿no? Entonces vamos a asumir varias cosas para resolver este problema de la misma forma que estábamos haciéndolo antes, ¿ya? Vamos a asumir que sabemos jugar en primer lugar, o sea, que sabemos cuáles son las reglas, ¿ya? Como en el caso de las frutas, las reglas son preguntar atributos físicos. En el caso de cómo me he visto cuando está lloviendo, ¿cierto? O dependiendo del clima, también era más o menos claro. En este caso vamos a asumir que sabemos jugar, ¿ya? Sabemos jugar ajedrez. Uno puede jugar bien, jugar mal, pero uno sabe cómo jugar. Entonces vamos a hacer un algoritmo bien ingenuo, en donde frente a cada tablero por tablero me refiero a una configuración de piezas, ¿cierto? Entonces tenemos el tablero y hay distintas piezas en distintas partes. Eso me refiero con tablero. Entonces, el programa que vamos a escribir va a declarar una instrucción por cada tablero, ¿ya? Y la instrucción va a ser del tipo, para el tablero iésimo, mueve la pieza Q de la posición C1 a la posición C2, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esta forma de programar requiere escribir una cantidad de instrucciones que es equivalente a la cantidad de tableros posible. Y este número fue determinado por Shannon, que dijo que era 10 a la 43, ¿no? O sea, existen 10 a la 43 posibles tableros en el ajedrez, ¿no? Entonces, supongamos que solamente tenemos que escribir estas instrucciones y sabemos jugar bien. Asumamos varias cosas más, ¿cierto? Asumamos que podemos escribir 10 líneas por segundo y además asumamos que toda la humanidad nos va a ayudar a escribir este programa, ¿no? Entonces la velocidad de instrucciones que podemos escribir va a ser de 315 millones de instrucciones al año por 7,5 por 10 a la 9, que es toda la humanidad, ¿cierto? Bueno, este número puede estar un poquito atrasado, un par de años. Entonces, si lo hacemos de esta forma, vamos a necesitar 4.2 por 10 a la 24 años para escribir este programa, ¿ya? Que si lo traducimos a cantidad de veces la edad del universo, es 10 a la 15 veces la edad del universo. Entonces, en ese sentido, no alcanzamos a escribir este programa, ¿cierto? Porque probablemente el Sol va a morir antes que esto. Y claramente esta no es la forma, ¿cierto? Otra justificación de que esta no es la forma de jugar ajedrez es que esta cantidad de instrucciones, 10 a la 43, no cabe en nuestra cabeza, ¿no? Nosotros no tenemos esta capacidad de memoria. Sin embargo, nosotros podemos jugar, ¿cierto? Y eso es porque nosotros no jugamos de esta forma. Nosotros no sabemos de memoria cuáles son los tableros y qué hacer en cada tablero. Nosotros miramos el tablero y entendemos el tablero, planeamos una estrategia y jugamos. Y eso ocupa mucho menos memoria que esto, ¿ya? Y al mismo tiempo es mucho más sofisticado. Entonces, ciertamente, la forma clásica de llegar a la inteligencia artificial no puede ser de esta forma, ¿ya? Perdón, no puede resolver el problema de esta forma, ¿no? Para jugar ajedrez al menos no sirve, para determinar frutas sí sirve, ¿no? Entonces, más allá de los números, yo partí con el ejemplo del ajedrez asumiendo que sabíamos jugar, ¿ya? Pero si no sabemos jugar, partí asumiendo que sabemos jugar y dije que no puede ser esa la forma porque no alcanzamos a escribir la cantidad de líneas, ¿cierto? Pero incluso aunque pudiéramos escribir esa cantidad de líneas,
El problema está cómo determinamos cuáles son las instrucciones, ¿cierto? Porque nosotros trabajamos con voy a moverme un poco acá, nosotros trabajamos con una representación que es distinta a la de las máquinas. Entonces, el código que necesita implementar la máquina para resolver un problema determinado depende de la arquitectura de la máquina, ¿cierto? Si la máquina guarda de una u otra forma lo que observa, ¿cierto? O los inputs que se le van dando, entonces la política también debe ser distinta. Y una forma de entender eso es cómo aprendemos a manejar, ¿cierto? O sea, cuando uno aprende a manejar, te pueden contar cómo se maneja y te pueden explicar y te puedes leer un libro de miles de páginas de cómo se maneja, pero hasta que no manejes, no vas a aprender a manejar, ¿cierto? Y eso es porque hay instrucciones que no tenemos la capacidad de expresarlas de forma verbal o en forma de lenguaje de máquina, ¿ya? Y la forma de aprenderlas es que cada arquitectura, en el caso de la conducción, cada humano, en el caso del juego de ajedrez, cada máquina, juegue a este juego y desarrolle su propia política, de acuerdo a su propia representación interna de la realidad, ¿ya? Entonces veamos otra forma de alcanzar la inteligencia artificial, o en este caso jugar ajedrez, ¿ya? Perdón, no al problema del ajedrez todavía, ¿ya? Hay otra forma de alcanzar la inteligencia artificial, ¿ya? Que no es la codificación de reglas y que se llama aprendizaje de máquina. Entonces, en el aprendizaje de máquinas, nosotros programamos a la máquina para que aprenda a jugar, ¿cierto? En la computación clásica, que es lo que veíamos antes, nosotros programamos a la máquina para que juegue ajedrez, ¿cierto? Y esto lo hacemos creando la lista de instrucciones para jugar ajedrez y luego de eso escribiendo estas instrucciones en una máquina, ¿cierto? Otra alternativa es programar a la máquina para que ella descubra cuáles son las buenas políticas para jugar ajedrez, cuáles son las buenas instrucciones. Entonces la máquina podría explorar, jugar juegos, ¿cierto? De forma libre y probar distintas estrategias e ir guardando las estrategias que sirven y descartando las que no, ¿ya? Y esto es aprendizaje de máquina. Uno programa a la máquina para que la máquina aprenda a resolver el problema, no para ejecutar la resolución del problema, ¿no? Y esa es una diferencia entre computación clásica, en donde uno tiene un algoritmo y lo programa, ¿cierto? Como por ejemplo la transforma de Fourier. La transforma de Fourier nosotros sabemos cómo es. Y si la queremos programar, programamos el procedimiento y la máquina lo ejecuta. Lo mismo con otros algoritmos, por ejemplo Quicksort. Nosotros sabemos cómo es el algoritmo Quicksort y si queremos implementarlo para unos datos en particular, entonces programamos el algoritmo Quicksort que existe, ¿cierto? Pero si queremos que una máquina juegue ajedrez, no existe un algoritmo para que la máquina juegue ajedrez. Entonces programamos a la máquina para que haga una búsqueda esto va a ser bien abstracto, pero este es como el espíritu del tema. Programamos a la máquina para que busque, dentro de un universo restringido, por supuesto, distintas políticas de juego. Y dependiendo de la forma en que buscamos y de cuál es el espacio restringido de las políticas, la máquina va a encontrar distintas soluciones, ¿cierto? Al final vamos a ver que esto se traduce en un problema de optimización, donde uno tiene una representación y una política y busca algo y dependiendo de dónde parte y cómo busca, es donde uno llega. Entonces veamos cómo funciona esta política de usar aprendizaje de máquinas para llegar a inteligencia artificial en el caso particular del ajedrez. A ver, ¿dónde me voy? Me voy a ir acá. Ya. Entonces, en el caso del ajedrez, el problema usando aprendizaje de máquina es mucho más simple. Antes teníamos 10 a la 43 instrucciones, ahora vemos que puede ser mucho más corto, ¿ya? Esto, por supuesto, es una ilustración didáctica. Entonces, uno puede considerar el siguiente escenario. Tenemos una posición conocida, ¿no? Cada vez que me enfrento al tablero, voy al tablero P, a la posición P, y veo si esa posición la conozco o no la conozco, ¿no? Si esa posición no la conozco, entonces no tengo nada que hacer, ¿cierto? No sé qué hacer, entonces muevo cualquier pieza de forma aleatoria, ¿ya? Por supuesto, de acuerdo a las reglas hay que codificarlas. Y si conozco esta posición, ¿ya? Voy a asumir que la máquina tiene una memoria, ¿ya?
Entonces, si la conozco, entonces voy a ir a mi memoria y ver qué pasó con mi juego la última vez que yo estuve en esa posición. ¿Y qué hice? Por supuesto. Entonces, si estoy en una posición conocida y cuando estuve en esa posición gané, entonces voy a hacer lo mismo que hice antes. Y si por el contrario, si estoy en una posición que es conocida, pero en ese juego perdí, entonces voy a hacer otra cosa, así que, o algo aleatorio, pero otra cosa. ¿Ya? Entonces, este código está acá. ¿Ya? Tiene 11 líneas, creo, 3, 6, 9, 11. Tiene 11 líneas. Y es muy simple. Básicamente dice que mientras estoy jugando, entonces voy a definir una trayectoria que son las posiciones, los tableros por los que voy pasando, ¿cierto? Entonces, si estoy en una posición que no conozco, básicamente que no gané ni perdí, ¿cierto? Porque las puedo ir etiquetando si gané o si perdí. Y si no está etiquetada es que no la conozco. Entonces, si gané, entonces aplico una función que puedo declarar en otro lugar, que es moverme. Si no, me muevo para cualquier parte, ¿cierto? Y después agrego la nueva posición a mi trayectoria. Entonces, esto va a ir formando como un diccionario de posiciones y va a registrar cada posición en qué trayectoria de juego pasó y si me llegó a ganar o a perder. Entonces, en base a eso, esa es como mi memoria, ¿cierto? Y es más o menos la forma que uno juega. Que yo, si juego varios juegos, voy identificando posiciones que son buenas o posiciones que son malas. Ahora, este es una simplificación muy burda de cómo sería un juego de ajedrez usando aprendizaje de máquina, ¿cierto? Porque no estamos considerando cosas como profundidad del juego, estamos viendo cada posición sola y no a lo que lleva o de dónde viene. Y estamos asumiendo que una posición dada siempre lleva a la misma solución, ¿cierto? El juego se puede desviar a distintos lugares desde una misma posición. Pero es muy importante como concepto porque este programa se puede ejecutar miles y millones de veces si quieren. Y el ejecutar estas instrucciones va a empezar a llenar la lista, perdón, al ejecutar este algoritmo va a empezar a llenar la lista de las 10 a la 43 posiciones que yo necesito. Entonces, por supuesto que la máquina puede llenar esta lista de instrucciones mucho más rápido que nosotros. Entonces, probablemente va a llenar toda esa lista de instrucciones, ¿cierto? Ahora, además de la velocidad de la máquina y su capacidad para encontrar las 10 a la 43 instrucciones y completar la lista, lo más importante, yo creo, lo más sorprendente de este enfoque es que hay posiciones que no se van a llenar seguramente y son posiciones que nunca se van a alcanzar, ¿cierto? Porque una de las desventajas del enfoque anterior es que yo tenía que llenar todas las posiciones, pero por supuesto hay posiciones que son prioritarias y van a aparecer más seguido que otras. Y este enfoque heurístico que estamos viendo acá va a llegar a esas posiciones más veces y va a actualizar la instrucción para esas posiciones, ¿cierto? En cambio, posiciones que son mucho más difíciles de llegar o que son imposibles de llegar, por ejemplo, cuando no tenemos el rey, no hay ninguna posición del tablero sin el rey, ¿cierto? Porque ya perdimos. Esas posiciones nunca se visitan porque un juego real nunca llega a ellas, ¿no? Entonces uno puede... Bueno, ¿cuál es la ventaja de esto? Es clara, ¿cierto? Es que la máquina aprende sola y aprende una lista de instrucciones que es ad hoc a su arquitectura. Pero ¿cuáles son las desventajas de esto? ¿No? Las desventajas están por el lado de que nosotros no entendemos cómo la máquina está jugando, ¿cierto? Nosotros vemos una lista de millones y millones de instrucciones y la máquina hace cualquier cosa, ¿cierto? Y hace cualquier cosa porque pasó varias veces por esa posición. Y en promedio, la política que inscribió es la que lleva a la máquina a ganar, ¿cierto? Porque nosotros no entendemos por qué está jugando de esa forma, ¿ya? Entonces, perdón. Bueno, no entendemos por qué la máquina juega de esa forma, ¿cierto? Entonces, esos son los peligros que se corren con esta política. La máquina desarrolla su propio algoritmo y a veces nosotros no lo entendemos, ¿no? Entonces, parece ver que el aprendizaje de máquinas como herramienta para llegar a la inteligencia artificial tiene que ver con buscar,
¿Ya? En este caso tenemos una lista de instrucciones infinita, si quieren, no infinita, una lista de instrucciones muy grande, ¿cierto? Que dice para cada tablero mueve la pieza de aquí para allá. Y básicamente lo que está haciendo este algoritmo está buscando cuáles son las instrucciones apropiadas para cada momento. Entonces como que aprender, como que queda la noción que aprender es buscar. Bueno, entonces pareciese que programar una máquina con aprendizaje de máquinas para que llegue a este estado que definimos de inteligencia artificial tiene que ver con buscar cosas, ¿cierto? Con buscar políticas o buscar patrones, más que nada. Entonces aquí tenemos un ejemplo súper básico, ¿cierto? De la cantidad de alumnos que tiene la Universidad de Chile entre el año 2005, no se alcanza a ver, pero aquí hay un otro dato, y el año 2014, ahí también hay otro. O el año 2013, perdón. No, mal. De nuevo, todo de nuevo. Bueno, pareciese que esto que definimos como inteligencia artificial, eh, no, no. Bueno, pareciese que este concepto que definimos de aprendizaje de máquinas como herramienta para alcanzar la inteligencia artificial tiene que ver con buscar cosas, buscar políticas de juego, ¿cierto? En el caso del ajedrez. Y en general vamos a ver qué es buscar patrones, ¿cierto? Patrones que existen en los datos que yo vi, en mi historia, reconocer cosas comunes, asociar elementos que se relacionan o que nos dan información el uno del otro para generalizar. Entonces aquí vemos otro ejemplo en donde nuestros datos son la cantidad de alumnos de la Universidad de Chile entre el año 2006 y 2013. Está un poco desactualizado este gráfico, estamos 7 años atrasados. ¿Y qué queremos hacer? Queremos usar esos datos para encontrar el patrón de crecimiento de la cantidad de alumnos de la universidad. Entonces, nosotros podemos encontrar este número o esta tendencia, ¿cierto? Usando herramientas más clásicas, ¿cierto? Podemos ver el crecimiento del país, podemos hacer un análisis sociológico, ver cómo se expande la universidad y explicarlo de forma más fundamental, si queremos, ¿cierto? Y otra cosa es no apoyarnos en esta teoría, ¿cierto? De cómo debería evolucionar la cantidad de alumnos y solamente mirar los datos, mirar estos mirar estos 8 puntos y ver, bueno, ¿para dónde va esto? ¿Cierto? Estos datos nos debería dar información de cómo evoluciona y bajo ciertos supuestos usemos esa información para seguir adivinando para dónde va la cosa, ¿cierto? Entonces, ¿dónde buscamos? Vamos a buscar en el espacio de funciones. Para hacer el problema más simple, vamos a buscar la solución a este problema en el espacio de funciones lineales. Entonces, consideremos un montón de funciones lineales y vemos si alguna sirve, ¿no? Esta es una forma de hacerlo. Yo voy a salir de aquí, estoy molestando. Entonces, de todas estas funciones, hay algunas que parecen ser mejores que otras y algunas explican los datos mejores que otras, ¿cierto? Entonces uno podría definir una métrica de evaluación asociada a cada una de estas rectas, ¿cierto? Y a cada recta yo asocio un número, que puede ser un costo, que es cuán bien o cuán mal estoy replicando mis datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno podría decir, es que esta no tiene nada que ver, esta no tiene nada que ver. Por aquí, esta me gusta un poco más, ¿cierto? Entonces es natural decir que la que me gusta es esta, ¿cierto? Ahora, ¿pero por qué esta es mejor que cualquiera de las otras, ¿cierto? Bueno, tiene que ver cómo definimos el costo, ¿cierto? En particular, esta curva esta recta, es la regresión lineal, y es la regresión lineal que minimiza esta suma de distancias al cuadrado. Entonces, si yo defino la siguiente métrica, o métrica de bondad de ajuste, si quieren, como la distancia al cuadrado entre mi primer dato y la estimación de mi función. Esa línea la denoto en verde. Después la segunda, más cortita. La tercera, la cuarta al cuadrado. Entonces tengo esto al cuadrado, más esa distancia 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 al cuadrado, y así, hasta el final. Entonces, esta recta
es la que minimiza esa distancia de todas estas rectas que están acá. ¿Ya? Esa es una forma. ¿Ya? Yo podría definir otra métrica. Por ejemplo, ¿sabes que quiero las rectas que me minimicen eso? Pero además quiero considerar rectas que no crezcan tan rápido. Porque yo sé que la cantidad de alumnos, por ejemplo, en un escenario hipotético, es más o menos estable. Entonces, mi métrica va a ser la minimización de esto, pero al mismo tiempo rectas que no tengan mucha pendiente. Ya existen distintas métricas. Para esta métrica, esta es la mejor solución y se llama regresión lineal de mínimos cuadrados, porque es la que minimiza estos cuadrados. ¿Ya? Entonces, uno puede considerar ejemplos un poco más complicados. ¿Dónde me voy ahora? Me voy a ir para acá. ¿Ya? Es otro conjunto de datos. Estos datos son la cantidad de pasajeros de una aerolínea. ¿Ya? Entonces tenemos, fijémonos en esta figura primero, tenemos 144 meses, ¿ya? Son 12 años, en donde arbitrariamente vamos a definir el presente como esta línea vertical punteada, ¿cierto? Y vamos a asumir que el experimento que vamos a hacer es el siguiente. El pasado lo conocemos, ya los primeros, ¿cuántos? 10 años, así, un poco más. Un poco menos, la verdad. Un poco menos de 10 años, vamos a asumir que todos estos datos históricos los conocemos y vamos a ajustar un modelo a estos datos. ¿Ya? Y en el futuro vamos a ver cómo se comportan cómo se comporta nuestra predicción. ¿Ya? Entonces, supongamos que este es un ejemplo realista en donde el director de la aerolínea nos llamó, que nosotros ya hicimos el curso de aprendizaje de máquinas, entonces deberíamos poder aprender de datos, ¿cierto? Entonces, ellos nos dan datos y nosotros ajustamos un modelo y ellos tienen otros datos que no son revelados a nosotros en primera instancia, que ellos los van a ocupar para validar si nuestro modelo sirve bien, o sea, sirve o no sirve, ¿cierto? Entonces nos dan estos datos y nosotros tenemos que buscar en un espacio de funciones cómo ajustar la evolución de la cantidad de pasajeros en el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto? Porque bueno, el director de la aerolínea quisiera planificar si necesita comprar más aviones, ¿cierto? Si necesita contratar más staff o si necesita, no sé, en el aeropuerto necesitan más espacio. Entonces, veamos distintas elecciones de distintos tipos de funciones, o sea, dónde yo estoy buscando la función que resuelva este problema, y veamos qué pasa cuando elegimos distintos tipos de espacios de funciones. Entonces, primero, elijamos solamente funciones polinomiales, o sea, funciones que explican los pasajeros como una constante más otra constante por el tiempo, más otra constante por el tiempo al cuadrado, más otra constante por el tiempo al cubo y así hasta algún grado. Creo que esto es grado 4. Entonces, igual que en el ejemplo de los alumnos, ¿cierto? Podemos tirar un montón de opciones de polinomios y ver cuál se ajusta de mejor forma. Vamos a ocupar el error cuadrático medio también. Entonces vemos que las líneas delgadas grises, ¿cierto? Son distintas opciones y en este caso el mejor ajuste lo da la línea negra, ¿cierto? Que es un poco más gruesa. O sea, este es el polinomio de grado 4 que mejor se ajusta a los datos. Recuerden que esto es solamente usando los datos verdes, ¿ya? La tendencia está bien, ¿cierto? Pero por supuesto no es capaz de captar las oscilaciones, ¿cierto? Porque como esto es un fenómeno que es anual, podemos ver que hay una periodicidad anual, ¿cierto? Hay una componente periódica anual. Vemos que se repite una forma de onda cada año, que es eso que está ahí, cada 12 meses tenemos eso. Ese pic ahí 12 meses. Ahora, solamente captura la tendencia. Y si nosotros queremos ver en promedio cuántos son los pasajeros que va a tener la aerolínea, sigue más o menos el promedio, ¿cierto? Pero uno podría querer captar la dispersión. Entonces, vamos a elegir otra clase de funciones, que es un poco más compleja, que son funciones de la forma un polinomio más una componente que es oscilatoria, ¿ya? O sea, como un par de cosenos o en este caso creo que es un par de cosenos, 2 o 3 cosenos, ¿no? Entonces ahora tenemos que encontrar los coeficientes del polinomio más los pesos del coseno y las frecuencias del coseno,
¿ya? En este caso es un polinomio de grado 4 o 5 más 3 coseno. Entonces, podemos ver que la suma de la componente armónica replica este comportamiento, ¿cierto? Y tiene un muy buen ajuste al comienzo y después se empieza a desarmar un poco. Captura la forma general de la onda, ¿cierto? Pero ahora podemos, y de hecho vemos que el error baja de 62, el error cuadrático medio, a 37. Sin embargo, este nuevo modelo no es capaz de replicar todo, ¿cierto? Porque además de la componente oscilatoria, vemos que el rango de oscilación va creciendo en el tiempo. Esto, así, hacia allá, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a considerar un algoritmo más complejo todavía, que tiene la componente de la tendencia polinomial, la componente oscilatoria y además tiene una componente creciente en la magnitud de la oscilación, ¿no? Y bueno, ajustamos nuevamente usando los datos que están en verde, los datos pasados, y vemos que ahora el fit es mucho más, el ajuste es mucho más preciso, ¿cierto? Y de nuevo baja el error a 30. Entonces, esto es buscar en un espacio muy reducido de funciones solamente las polinomiales, estas polinomiales más un término oscilatorio, estas las polinomiales más un término oscilatorio que tiene un rango que también es función del tiempo. Y todos estos parámetros se aprenden de alguna forma, que vamos a ver ya en la próxima clase, ¿cierto? Entonces, uno podría preguntarse, ¿hasta dónde llego con esto? ¿Cierto? ¿Hasta dónde empiezo a agregar más y más y más puntos? Porque en algún momento la cantidad de parámetros que voy a tener va a empezar a ser similar a la cantidad de datos que tengo, ¿no? Y ahí el entrenamiento o la forma de aprender, la forma de buscar en este espacio, que recuerden que estamos aprendiendo buscando, ¿cierto? Uno podría, igual que en el caso de los alumnos, podría hacer un análisis teórico de cómo crece la cantidad de pasajeros que tiene una aerolínea, ¿cierto? Con distintos supuestos. Y independiente cuán bien nos salga eso, este es un concepto completamente opuesto, en donde poco importa la naturaleza del fenómeno que generó estos datos. Solamente estamos mirando los datos. Y en el enfoque, no estoy diciendo que esto sea lo correcto, pero en el enfoque que estamos viendo ahora, en esta slide en particular, solamente estamos viendo los datos y nos da un poco lo mismo que sean pasajeros, que los datos sean mensuales, ¿cierto? Podría ser un precio y nosotros ocupamos la misma técnica, ¿no? En general nos referimos a este tipo de métodos como agnóstico a los datos, ¿no? O agnóstico a la naturaleza agnóstico a la naturaleza de los datos, ¿no? Que solamente confiamos en los datos. Entonces la pregunta es hasta dónde llegamos, hasta dónde empezamos a hacer más y más complejo el modelo, ¿cierto? Entonces, bueno, podemos hacerlo muy, muy, muy complejo o como me gusta decir a mí, sobreparametrizado, ¿cierto? Porque hay modelos que tienen una cantidad de parámetros que sobrepasa la cantidad de datos. Entonces, es como decir, tengo más incógnitas que ecuaciones, ¿cierto? Porque las ecuaciones uno las puede considerar como los datos que tengo, la relación entre la entrada y salida, ¿cierto? O sea, en este caso, la entrada es el error y la salida es el número de pasajeros. En el caso de análisis de imagen, la entrada es una imagen y la salida es qué es la imagen, ¿cierto? Entonces, modelos más y más complejos, en sus parámetros exceden ampliamente el número de la cantidad de datos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lidiamos con estos casos? Bueno, sabemos que estos modelos funcionan muy bien, ¿cierto? Porque tienen la capacidad de hacerlo y todo el desafío es cómo encontrar esos parámetros, cómo hacer esta búsqueda, ¿no? Y esas cosas vamos a ir viendo en el curso. Entonces, a ver, un poco para que reflexionemos para dónde va esta cosa. Cuando empezamos a resolver problemas, por supuesto, no como las ilustraciones básicas que vimos acá, que es básicamente un problema de regresión, ¿cierto? Regresión lineal en este caso, regresión polinomial con coseno en este caso, ¿cierto? Este es un ejemplo de una arquitectura para analizar imágenes, ¿cierto? Donde es más complejo. Entonces, un problema más complejo, una arquitectura más compleja, ¿cierto? Y vamos metiendo más funciones, en este caso más neuronas o mayor grados de polinomio, otros términos, ¿cierto? Que un poco la intuición nos va guiando en cómo tienen que ser. Si conocemos las funciones, vamos agregando términos, ¿cierto? Y después metemos un optimizador y encontramos los parámetros que nos faltan. Entonces, es importante ser responsable en el diseño de estos modelos, ¿cierto? Porque si estamos en un ejemplo de juguete aquí en el curso en donde tenemos que ajustar un modelo a la cantidad de pasajeros, está bien, ¿cierto? Podemos jugar un montón de cosas. Pero
es importante aprender las técnicas que hay detrás y las limitaciones que tienen las limitaciones que tienen las técnicas y los supuestos que estamos considerando, ¿cierto? Porque si tenemos un conjunto de datos, un conjunto de imágenes o datos de pasajero, y nosotros ocupamos una técnica simple, ¿cierto? Que vamos a ver en las primeras clases, que es ajustar los parámetros de un polinomio, y eso resuelve el problema. Las implicancias que pueden tener esa aproximación pueden ser sorprendentes para otras personas que no entienden bien cómo está entrenado el modelo. Esto seguramente no aplica tanto al modelo polinomial, pero sí a la red neuronal, ¿ya? Que vamos a ver como a mediados del curso, en donde se tiene una estructura que al final es una función, ¿cierto? La red neuronal sabemos que es una suma de términos específicos, ¿ya? Una suma y composición de términos específicos, y lo que uno hace en buenas cuentas es encontrar esos parámetros, ¿ya? Encontrar esos parámetros para detectar elementos en las imágenes, ¿cierto? Para detectar modos de oscilación en series de tiempo, un montón de cosas. Entonces, nosotros empezamos a construir estas arquitecturas, ¿cierto? Estas funciones que tienen muchos parámetros, y tenemos una técnica para encontrar los parámetros y resolvemos el problema. Y para el no experto, nosotros hemos desarrollado una máquina de inteligencia artificial, ¿cierto? Porque toma una imagen y dice, sí, en esta imagen hay un gato, ¿ya? Entonces, como conversamos al comienzo, la noción de inteligencia es subjetiva. El que determina si algo es inteligente es el observador. Entonces, si ustedes entrenan como van a ver al final del curso, ustedes van a entrenar su red neuronal y saben cómo está entrenada, ¿cierto? Saben qué significa buscar hacer una optimización de tal o cual tipo. Pero resulta que para el ojo no experto, esa es una máquina inteligente, porque detectar un gato, ¿cierto? O un perro en una imagen es una acción para la cual nosotros deberíamos pensar. Entonces, cuando uno no sabe bien los algoritmos que muchas veces son básicos detrás del entrenamiento de estos modelos, se puede empezar a asumir que la máquina hace cosas que realmente no está capacitada para hacer, ¿no? ¿Y cuál es un ejemplo claro en eso? Es los esfuerzos por desarrollar un automóvil autónomo, ¿no? No sé si han visto que muchos esfuerzos por desarrollar un auto que se conduzca solo, ¿cierto? Con cámaras y sensores en todos lados, y va evaluando riesgos y ver a qué velocidad puede pasar, por dónde puede pasar y qué acción tomar en cada caso. Esos esfuerzos son muy importantes para la comunidad de aprendizaje de máquinas, porque es como una prueba de concepto de que se puede hacer o no, ¿cierto? Pero si yo tengo un automóvil que en un ambiente controlado funciona, en realidad no tengo ninguna seguridad que va a funcionar en la vida real, ¿cierto? Y no tengo ninguna seguridad porque si yo entreno mi automóvil autónomo, ¿cierto? Con una función de este tipo y ajusto los parámetros y después le muestro una situación que no conoce, entonces, como el aprendizaje de máquinas tiene que ver con reconocimiento de patrones, si este es un patrón nuevo, entonces ¿cómo va a reaccionar la máquina? No sabemos, ¿cierto? Entonces, es importante entender que cuando uno entrena estos algoritmos, los entrena con una métrica en mente, ¿cierto? Y la métrica es muy importante. En el caso de la cantidad de alumnos, la métrica era el error cuadrático medio. Entonces, si los datos son muy ruidosos, por ejemplo, el error, o tienen un determinado tipo de error de adquisición que ya vamos a ver, hay cierto tipo de errores para el cual el criterio de mínimos cuadrados no funciona bien, ¿no? Entonces, la máquina no queda bien entrenada, nuestro modelo no queda bien entrenado, y no hace lo que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces, ahí está la discusión de la máquina funciona o no funciona, o la entrenamos mal. Nosotros la entrenamos para que minimizara el error cuadrático medio, no para que hiciera una predicción apropiada de la cantidad de alumnos para el próximo año, ¿no? Entonces, solamente para cerrar esta idea, ¿qué puede salir mal? Lo que sale mal es que, por supuesto, no estamos este no es un curso de filosofía y no vamos a hablar de qué pasa si las máquinas se vuelven contra nosotros, ¿cierto? Que es una cuestión que está bien en boga, ¿cierto? Siempre es una discusión interesante. Pero lo que puede salir mal es que uno a veces entrena sus algoritmos para resolver determinada tarea, ¿cierto?
Y muchas veces uno entiende que por resolver esa tarea la máquina puede actuar en otros escenarios para los cuales no está realmente entrenada, ¿cierto? Entonces es muy importante ser claro y entender cómo estamos entrenando nuestros algoritmos, y luego evaluar las máquinas en función de este entrenamiento y no para hacer otras cosas, ¿ya? Seguramente suena un poco abstracto ahora, pero ya cuando empecemos a entrenar algunos métodos va a ser un poco más claro. Entonces, quiero cerrar esta parte de la inteligencia artificial y los desafíos con cuáles son los problemas abiertos que yo creo que hay en el área, ¿cierto? Que seguramente les pueden interesar a ustedes. Esta es una disciplina nueva, ¿cierto? Y si bien como vamos a ver todas las cosas todos los recursos que son necesarios para entender todas las técnicas de aprendizaje de máquinas son técnicas que ustedes ya han visto en otros cursos, como probabilidades, cálculo en varias, optimización, ¿cierto? Pero es necesario alfabetizar tecnológicamente a la comunidad y sobre todo a la comunidad de ingenieros en estas herramientas que son las herramientas que ahora están penetrando en todas las industrias, ¿cierto? En la industria de la investigación en todas partes. Para tener una brochada de conocimientos básicos de lo que va a hacer esto. Otra cosa que vamos a aprender en el curso también y que es importante en la discusión de qué es la inteligencia artificial es no tratar de matar una hormiga con una bazooka, ¿cierto? O sea, si hay un problema simple que se puede resolver con una regresión lineal, como los ejemplos que vimos, regresión polinomial, no hay que usar una red neuronal profunda, que es el último algoritmo que salió, ¿cierto? Porque hay un trade-off ahí. Algoritmos simples se entienden, seguramente no funcionan tan bien, o no es que no funcionen tan bien, seguramente no sirven para casos tan complejos, pero se entienden. En cambio, las redes neuronales profundas pueden resolver problemas muy complejos, pero a veces no se entiende cómo funcionan. Entonces, para problemas simples, herramientas simples. Para problemas complejos, herramientas complejas. Otra cosa es el poder, suena fuerte, pero ya explico qué es. El poder que le damos a las máquinas, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros entrenamos una máquina para que, dada una investigación de policía, dicte una sentencia. Entonces, si entrenamos esta máquina con procesamiento de lenguaje natural, por supuesto que podemos meter como input investigaciones, ¿cierto? Un informe y output una sentencia, culpable o no culpable. Pero por supuesto que no deberíamos dejar esa decisión a la máquina, ¿cierto? Porque no sabemos bien cómo está actuando la máquina, cómo está razonando la máquina, cuál es su algoritmo, ¿cierto? Y finalmente llamar a que esta, como es una comunidad interdisciplinaria, efectivamente debemos unir fuerzas, ¿cierto?, entre la academia y el mundo privado para cultivarla de forma más fuerte, ¿cierto? Muchos de ustedes han hecho prácticas ocupando estos temas y encuentro que es clave para el desarrollo y yo creo que muchos de ustedes por eso mismo están aquí. Bueno, entonces, una idea que es súper interesante es que para cerrar ya la clase, es que si bien hemos tenido algunos desarrollos de inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial débil, en realidad de la inteligencia artificial débil, es entender que si bien desarrollamos algunos algoritmos que parecen ser inteligentes y que efectivamente están en la dirección de la inteligencia artificial débil, son automatizaciones, ¿cierto? Pero tenemos que entender que esto si bien está en la dirección de entender un poco cómo es la inteligencia y replicarla en escenarios bien concretos y bien controlados, estamos lejos de entender cómo hacer que máquinas piensen, ¿cierto? Como sale a veces en los medios. Estamos muy lejos de eso, ¿ya? ¿Y cuán lejos? Hay una analogía interesante en la que dice que nuestra relación con la inteligencia sintética es como la de los humanos antiguos con el fuego, ¿cierto? Los humanos antiguos descubrieron el fuego, generaban fuego, podían controlarlo hasta cierto punto y eso les permitió avanzar en la sociedad, ¿cierto? Mediante
el uso del fuego para cazar, para cocinar, ¿cierto? Y así avanzaron durante miles de años, pero sin entender cuál era la ciencia detrás del fuego, sin entender cuál era la química detrás de quemar algo, ¿cierto? Entonces nosotros podemos pensar que estamos en una situación similar en cuanto a la inteligencia artificial, en donde si bien desarrollamos herramientas que son inteligentes en cierto aspecto, estamos lejos de entenderla, lo que no quiere decir que podamos usarla de forma responsable para nuestro beneficio y para hacer una sociedad mejor. Bueno, esta es la primera clase, que fue una introducción de la inteligencia artificial. Espero la hayan disfrutado. Preguntas me pueden mandar por distintos medios que ya conversamos y nos vemos en la próxima clase de regresión lineal. Hasta pronto.